El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis amados en el Señor, seguimos con la tercera parte del juicio de Dios. Y es necesario que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo limitó por 1000 años. Le dijo, quédate quieto porque yo soy el soberano y así son las reglas. Satanás contemplará la restauración del reino, pero no podrá intervenir porque el soberano lo limitó. Y Satanás está abajo lo que le diga el soberano, y no podrá hacer nada si Jehová Dios no se lo permite. Pasados los 1000 años, Satanás volverá a ser suelto, y en la soberanía de Dios le permite a Satanás que vuelva a probar a las criaturas humanas. Y preocúpese, hermano, porque así como lo dijo el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces las personas piensan de que morí y morí en el Señor, pero resulta de cuando se cumplan los 1000 años habrá otra prueba. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y el versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, porque después de los 1000 años Satanás será suelto. Pero hablemos del juicio de aprobación, de un juicio benigno y favorable para quienes fueron hallados justificados. Veamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Habla del juicio de las naciones y lo representa como las ovejas y los cabritos. Esta parábola es una ilustración y aunque es un juicio, hay diferentes sentencias, porque hay un juicio de justificación de aprobación en el caso de las ovejas y también hay un juicio de condenación y destrucción para los cabritos. Pero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a entender qué ilustra la piedrecita blanca. En la época de los griegos, tenían un tribunal supremo conformado por personas que tenían autoridad y sopesaban la culpabilidad y la no culpabilidad. Se llevaban unas pruebas y unas evidencias. Cuando el Tribunal Supremo escuchaba y veían y sopesaban, tenían que determinar si esa persona era culpable o no. ¿Y cómo lo hacían? Por medio de una votación. Y ese voto era personal. ¿Y cómo se hacía? Se hacía a través de unas piedrecitas. El que creía que era inocente echaba una piedrecita blanca y el que creía que era culpable echaba una piedrecita negra. Y cada uno echaba su voto y al final contaban. Y si habían más piedrecitas blancas, eran justificados y por ser inocente le cambiaban el nombre, porque lo de antes quedaba destruido y ya no volvería a acusarle de estas cosas. Nunca más. El apóstol Pablo perteneció a un tribunal antes de ser cristiano e incluso llevaba cartas a los tribunales. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esto narra Pablo, arrepentido por lo que había hecho antes. ¿Qué nos queda
Una vez usted se arrepiente y Dios le perdona, lo que usted hizo quedó atrás. Ya Dios no lo vuelve a tener en cuenta. Por eso, el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice, yo soy Jehová, el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, Jehová Dios no volverá a traer memoria de lo que ya perdonó, pero tampoco es que no se acuerde, solo que ya no los volverá a juzgar por lo mismo. Ilustrativamente, el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto no es una doctrina, es una ilustración en los tiempos de Jesús, porque todo lo que caía al mar era irrecuperable, no se podía y se perdía. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando usted va a ser exonerado y perdonado, ya Dios no lo traerá a memoria, aunque no lo haya olvidado. Así que el juicio es para justificar a aquellos que alcanzaron la aprobación de Dios y para dar la sentencia de condenación, de destrucción, a aquellos que no fueron aprobados. Habrá un juicio y todos seremos juzgados según sus obras. Como dije, que habrá un juicio y todos seremos juzgados según nuestras obras. De ti y de mí depende de que mis obras de obediencia, las cuales van en conformidad con la voluntad de Dios, con sus principios, con sus normas, con sus leyes, con sus estatutos, o para que mejor me entiendas, sus mandamientos, o como Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque de esto depende toda la ley y los profetas. Si cumplimos eso, estas obras de obediencia nos justificarán y nos harán justos en un juicio de aprobación para recibir la vida eterna. Pero si hacemos lo contrario, si no obedecemos, si no actuamos conforme a la voluntad de Dios, esas obras de desobediencia nos acarrearán o le acarrearán a aquellos un juicio de condenación, de destrucción, y nunca más volverán a existir. Así que de ti y de mí depende de que nuestras obras nos ayuden para el juicio de aprobación y de justificación para heredar en el reino de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.